Ficha número 4 por Laura Rodríguez. ¿Qué papel juega el agua en la vida de las plantas? El agua, además de ser promotora del desarrollo vegetal, formándose el 95% de su estructura, también cumple otras funciones como participar en todos los procesos bioquímicos de la planta, la fotosíntesis, la respiración, el alargamiento celular, la absorción, el intercambio y distribución de nutrientes de toda la planta. Las propiedades físico-químicas del agua que la hacen importante en la nutrición mineral. La acción disolvente. El agua es disolvente universal. Esa propiedad se debe a la capacidad para formar puentes de hidrógeno. La capacidad disolvente es la responsable de dos funciones importantes para los seres vivos. Es el medio en el que transcurre la mayoría de las reacciones del metabolismo, el aporte de nutrientes y la eliminación de los desechos que se realiza a través del sistema de transporte acuoso. Fuerza de cohesión entre las moléculas. Los puentes de hidrógeno mantienen a las moléculas fuertemente unidas. La elevada fuerza de adhesión. De nuevo, los puentes de hidrógeno son los responsables al permitir mantenerse fuertemente unidos a la superficie del contacto. Estas tres fuerzas dan lugar a la capilaridad y es gracias a esta que en parte se puede transportar el agua y los nutrientes desde las raíces hacia las hojas. Elevado calor de vaporización. Elevada energía necesaria para romper los puentes de hidrógeno establecidos entre las moléculas del agua líquida para posteriormente dotar a las moléculas de la energía cinética suficiente para abandonar la fase líquida y pasar al estado de vapor. La elevada constante dieléctrica. Las moléculas de agua, al ser polares, se disuelven alrededor de los grupos polares del soluto, separando los compuestos iónicos en iones y cationes. Este fenómeno se llama solvatación iónica. El agua en el mantenimiento de la temperatura se hace mediante el proceso de transpiración. Las plantas tienen un mecanismo fisiológico que ayuda a bajar la temperatura. Este proceso es llamado transpiración, un proceso mediado por estomas. Este fenómeno ocurre cuando el agua se evapora de la superficie de las hojas, permitiendo la absorción de agua por las raíces y su transporte a través de las plantas hasta los estomas. El agua perdida es reemplazada por la absorción adicional de agua del suelo, lo que forma una columna continua del agua en el xilema de la planta. El proceso de transpiración provee a la planta de enfriamiento por evaporación, nutrientes, entrada de dióxido de carbono y agua para mantener la estructura de la planta. Las plantas reducen la pérdida de agua cerrando los estomas, desarrollando cutículas gruesas que opongan resistencia a la salida de agua por medio de vellosidades en sus hojas. Las hojas también pueden colgar en ángulos bajos donde capturan menos sol o rebotan parte del calor con los pelos reflectantes. La fotosíntesis. El agua participa en las denominadas reacciones dependientes de luz de la fotosíntesis que ocurren en la membrana tilacoides en los cloroplastos. En este proceso se emplean moléculas de clorofila y es transformada junto con el carbono para, al finalizar el proceso de fotosíntesis, formar azúcares y oxígeno. La función del agua en este proceso es suministrar electrones para la realización redox. Este interviene como fuente de electrones que son energizados por los fotones de la luz solar gracias a la clorofila que actúa como receptor y convierte la energía solar en energía química. Estos procesos son llamados fotólisis del agua, fotoexcitación de clorofila respectivamente. El agua también aporta los cationes H positivos en la fotoreducción y el resto del proceso donde al finalizar se obtiene oxígeno molecular, energía en forma de ATP y poder reductor en la forma de NADPH, que luego serán usados para finalizar la fotosíntesis. ¿Cómo ocurre la absorción y la distribución del agua? El agua entra a la raíz por ósmosis, luego por capilaridad, sube por el xilema en el interior del tallo y posteriormente a las hojas donde se evapora y es liberada en forma de gas. Todo este proceso siguiendo las diferencias de potencial hídrico y sus componentes, es decir, potencial osmótico, de presión, métrico y gravitacional. El agua viaja desde las zonas con mayor potencial hídrico hacia las zonas con menor potencial. Este proceso se llama transpiración, así la mayoría del agua absorbida por la planta es evaporada en las hojas. Estas fuerzas de evaporación crean una tensión negativa, que es la que tira el agua hacia las ramas superiores, ya que el proceso capilar no es suficiente. ¿Qué tipo de células y tejidos y órganos participan en las funciones y cuáles son las características morfológicas que permiten esto? Células del meristemo son pequeñas de forma cúbica o isodiamétrica. Tejido parenquimático, sus células son
formas isodiamétricas o alargadas. Tejido epidérmico. Las células epidérmicas tienen la forma tubular, rectangular, poligonal, alargadas, reuniformes, estrelladas. A veces la morfología del órgano vegetal en el que se encuentran determina en algún modo la forma de las células de la epidermis. Células epidérmicas especializadas. Estas son estomas que modifican su tamaño en presencia y ausencia de agua. Células parenquimáticas que rodean los estomas son llamadas células oclusivas o protectoras. Se encuentran bordeando el poro. Estas células son capaces de aumentar su tamaño y contraerse para provocar la apertura o cierre del poro. Además, estas células cuentan con cloroplasto. Células subsidiarias o accesorias. Su función es crear una barrera protectora. Tejido vascular, xilema, células huecas y muertas. Otro tejido vascular perteneciente al xilema son traqueidas, son células muertas alargadas, terminan en una punta roma y poseen poros laterales y tienen diversas formas. Los elementos del vaso son células alargadas con gruesas paredes perforadas en los extremos. Las fibras y parénquima del xilema alargada y delgadas tienen fines mecánicos, la parénquima igual al resto de los tejidos de la planta. La mayoría de las células vegetales tienen forma estable y dependen del desarrollo o la especialización de las mismas. En el cuerpo de la planta pueden encontrarse varias formas de células como las isodiamétricas, meristemos y parénquima, estrelladas, células pétreas, alargadas, que son fibras esclerequimáticas, tabulares, que son tejido epidérmico, poligonales en el tejido epidérmico, reniformes, células oclusivas que vendrían siendo los estomas. En los tejidos, la estructura y la función puede variar. Órganos como las hojas y las raíces también hacen parte de este proceso. El tejido epidérmico en ellas y el tejido vascular y el mesófilo en las hojas. Raíz, tejido epidérmico, la parénquima, xilema y floema primario y células meristemáticas. La forma de sus células y su disposición en cada uno de los tejidos lo hace que sea óptima para la absorción y la acumulación de agua y nutrientes. ¿Qué importancia tiene el manejo de las plantas que las plantas hacen del agua para los ecosistemas? Bueno, el agua contribuye al ciclo hidrológico, a la regulación del clima y al mejoramiento y el cuidado del suelo, evitando la erosión. Así contribuye a la estabilidad del funcionamiento del entorno y de los seres vivos y organismos que en él habitan, pues el agua participa en la mayor parte de los procesos metabólicos de los seres vivos y además es el hábitat de una gran variedad de seres vivos también. El agua es imprescindible para la biodiversidad e importante frente al cambio climático que amenaza toda la vida en los ecosistemas. Gracias.